Buenas noches o buena tarde, buen día, depende cuando estés viendo esta presentación del Diplomado Internacional en Línea de Psicología y Espiritualidad, La verdad como puerta de libertad. El título del programa de hoy o de la conferencia de hoy es La luz de la verdad, como subtítulo, comprender la verdad como clave para liberarse de las cadenas interiores. Pues bienvenidos, vamos a iniciar con el objetivo de la presentación. El objetivo es, intentamos ofrecer una comprensión clara, profunda y a la vez transformadora de algo que vamos a llamar la verdad interior. Vamos a ver qué significa esto de la verdad interior. Y como esta verdad interior como un eje esencial del crecimiento humano, porque sin esta verdad interior difícilmente se daría el crecimiento humano. Entonces, en esta sesión vamos a buscar mostrar cómo la verdad, lejos de ser un concepto abstracto, pues es una fuerza, y una fuerza que organiza la conciencia, que disuelve estos autoengaños en los que a veces caemos los seres humanos, va a darle luz a nuestras sombras, que fue el tema de la sesión pasada, y con esto vamos a ir rompiendo patrones que van limitando nuestra libertad. Entonces hay una relación entre verdad, libertad, después habrá una relación entre verdad, libertad y responsabilidad. ¿Ah? Pero la verdad es, como dice por ahí la frase de la Universidad Nacional Autónoma de México, la verdad nos hará libres, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a explorar pues estos niveles de la verdad. Vamos a explorar cuáles son esos obstáculos que a veces no nos permiten llegar a esa verdad, y cómo esto va impactando la identidad, la relación que existe entre esta verdad e identidad, ¿verdad? Vamos a intentar que los participantes comprendan que vivir verdad no exige perfección, sino coherencia, responsabilidad y fidelidad a lo real. Y así abrir la puerta, como dijimos hace rato, a una vida más libre, más auténtica y más plena, también más consciente. Muy bien. Esta es la agenda de la presentación. No vamos a leer cada uno de los puntos, simplemente los bloques son el uno, bloque, el problema de la verdad en la vida interior. Aquí hablaremos, por ejemplo, de verdad interna y verdad externa. Hablaremos justo del autoengaño y cuáles son los síntomas de vivir lejos de la verdad. En el bloque 2 vamos a hablar de qué entendemos por verdad. Hablaremos de mapas, de niveles, diferentes tipos de verdades, la factual, la emocional, la biográfica, la existencial. Hablaremos de la autenticidad también. En el bloque 3 hablaremos de las cadenas interiores, estas creencias y narrativas, emociones que limitan la verdad, como la culpa, la vergüenza, el miedo. También hablaremos de estos ideales imposibles, ¿verdad? E identidades rígidas que chocan con la verdad. Veremos la relación entre esos dos puntos. En el bloque 4 vamos a hablar de justo de los mecanismos de autoengaño y sombra, cómo nos autoengañamos, como decíamos, y pues cómo esto está relacionado con nuestro lado oscuro. El bloque 5, la luz de la verdad, sus características y criterios. El bloque 6, momentos y caminos de encuentro con la verdad, cómo las diferentes dimensiones y aspectos y cómo se relacionan con este encuentro con la verdad. El 7, lo que decíamos hace rato, ¿verdad? Libertad, responsabilidad, la correlación en ese proceso secuencial. El bloque 8 vamos a hablar de caminos concretos, puntuales para vivir cada día más en la verdad. Y por último, el bloque 9, síntesis y preguntas de reflexión final. Muy bien. Entonces empezamos con el bloque uno, el problema de la verdad en esta vida interior. Entonces, partamos de que la verdad no es un concepto filosófico, no es como
perdón, la verdad interior, perdón, la verdad interior no es un concepto filosófico, no es algo que alguien llegó a través de un proceso racional y ya lo identificó y lo nombró, o una discusión abstracta, ¿verdad? Es una realidad psicológica, ¿no? Una realidad psicológica y que esta a su vez, esta realidad psicológica va a detonar, va a determinar la calidad de nuestra vida y de nuestra existencia. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos opción de vivir en la verdad o en el autoengaño. ¿Ah? Esto definirá en gran medida la claridad, la libertad, la coherencia y la madurez emocional con la que transitamos la vida. Esta polaridad de esta verdad interna o interior y el autoengaño. ¿Verdad? Esto va a definir en gran parte estos niveles de claridad, libertad, coherencia y madurez emocional. Entonces, este primer bloque, justo vamos a hablar sobre este problema central. ¿Ah? Los seres humanos buscamos la libertad, pero muy pocos entendemos que sin esta verdad interior no hay libertad posible. Entonces hablábamos de dos conceptos, una verdad externa y una verdad interna. En la cultura moderna, contemporánea, eh, hablamos de verdad como datos, como argumentos, como hechos verificables, como cosas comprobables, opiniones correctas, demostrables, etcétera. Pero pues ese solo es la partecita más externa, más superficial, ¿verdad? La verdad externa, entonces, es lo que se puede observar, medir, demostrar, cuantificar. Pero la verdad interna, en cambio, es lo que el individuo va a reconocer en lo profundo de sí mismo. ¿Ah? Entonces, la verdad externa, pues se debate, se argumenta, se discute, pero la verdad interna es algo que se siente, se descubre y finalmente se asume. Esa es la enorme o las dos o las enormes diferencias entre esos dos tipos de verdad. ¿No? Es decir, em, irá quedando más claro. Entonces, la diferencia entre estas dos es fundamental. Una persona podría, por un lado, ser impecable en el discurso, en su lógica, en su razonamiento, ¿verdad? Y aún así, vivir completamente desconectada de su realidad emocional. Fíjense bien, lo vuelvo a decir porque o resuena en alguno de nosotros de los que estamos aquí presente, o resuena porque sabes esto con respecto a alguien. ¿No? Y lo vemos a veces con políticos. Creo que es un lugar donde muy claro, porque son públicos, esto es donde tiene el discurso, la lógica, pero hay una desconexión de la realidad emocional. No exclusivo, pero es un lugar perfecto. Entonces, impecable en el discurso, en el razonamiento, en la lógica, pero viviendo desconectados de la realidad emocional y de sus verdaderas motivaciones. Pueden decir públicamente algo, pero en el fondo sentimos, y mucha gente lo siente, y esto repito, los políticos. Por eso hay políticos que luego no se explican por qué no tienen impacto, por qué la gente no les cree, por qué la gente no los escucha. ¿Por qué viven sin que voten por ellos? Si les planteo un argumento perfecto, si traigo mi ropa perfecta, si me rasuré, si me puse Botox, si lo que quieran, ¿verdad? Porque la gente siente que no están conectados con su verdad y su realidad emocional interior. ¿Ah? Entonces hay una desconexión entre las verdaderas motivaciones y lo que ocurre con su mundo interior. Entonces, no hay una transformación real cuando la persona vive una verdad prestada. ¿Ah? No, hay una desconexión, hay una incongruencia, hay una incoherencia. Entonces, este viaje interior, este viaje profundo, es aquel o el primer paso se da cuando pasamos de lo que debería ser cierto a lo que realmente es cierto para mí. O sea,
Ya no es solo lo que yo digo o lo que pienso, sino que empiezo a conectar lo que pienso y lo que digo con lo que siento y lo que soy. ¿Ah? Es una experiencia de alineación, de coherencia profunda. Y pues aquí entra el concepto que veníamos diciendo, el del autoengaño, como un mecanismo de supervivencia. Importantísimo esto, este tema de autoengaño. No es una falla moral, no es que algo está mal contigo moralmente, es un mecanismo de protección. ¿Ah? La psique desarrolla este mecanismo para evitar dolor. Cuando somos pequeños, ¿ah? Niños, no comprendemos ni podemos procesar ciertas experiencias. Por ejemplo, rechazo, humillación, abandono, traición, etcétera. Entonces, los seres humanos aprendemos desde entonces a construir relatos, historias, explicaciones que nos protejan, ¿verdad? No, no el niño dice, ah, me está rechazando. No, inventamos como, no me importa, no pasó nada, yo soy fuerte, no necesito a nadie, yo no siento, estoy bien, etcétera, 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 ¿verdad? Estas historias, estas frases que nos decimos, ¿m? En ese momento nos sirvieron para protegernos, ¿verdad? Pero lo que en un momento nos sirvió para protegernos, después ya no nos sirve, ya nos limita, ya nos encarcela, ya nos contiene. Entonces, este autoengaño aparece cuando la psique decide no mirar algo porque siente que no lo soportaría. Repito, aparece cuando la psique decide no mirar algo porque siente que no lo soportaría. Y ese algo va quedando o queda almacenado en capas profundas de la conciencia, ¿verdad? Queda oculto, pero es activo. Y este algo sigue influyendo silenciosamente en decisiones y conductas y en nuestras relaciones, ¿verdad? Déjeme repetirlo una vez. Este autoengaño aparece cuando la psique decide, o sea, el autoengaño, la psique lo decide. No mirar algo, no tomarlo en cuenta, no reconocerlo, porque siente que no lo soportaría. ¿Ah? Entonces, pareciera que ahí queda, pero no, ese engaño, perdón, ese algo que no quisimos reconocer, queda, ahí queda guardado, registrado, en las partes profundas de la conciencia. Queda oculto a nuestra conciencia, pero está activo, tiene un rol, tiene una función y va influenciando. ¿Qué influencia? Decisiones, conductas, relaciones. Entonces, otra forma de decirlo, este autoengaño es la distancia entre lo que vivo y lo que reconozco. Repito, este autoengaño sería esa distancia en lo que estoy viviendo y lo que estoy reconociendo. Y esa distancia es origen de un sufrimiento psicológico innecesario. Un sufrimiento psicológico innecesario. Iremos profundizando para que quede más claro. ¿Ah? ¿Cuáles son nuestros síntomas de vivir lejos de esa verdad? La persona, por ejemplo, puede descubrir que se ha alejado su vida, perdón, de su verdad interior cuando aparecen señales como las siguientes. Confusión persistente. No entiendo, no comprendo. Por ejemplo, alguien está en una relación, entonces me autoengaño cuando necesitaba yo reconocer que no había amor y yo me digo a sí mismo que sí hay amor, pero de pronto no entiendo, entonces no coincide mi idea de lo que es amor con cierto comportamiento, con cierto trato, ¿ah? Y entonces va causando una serie de confusiones. Ya no sé qué quiero, ya no sé qué siento, ya no sé por qué estoy reaccionando de esta manera, porque hay una serie de contradicciones y de conductas y de sentimientos y de pensamientos incoherentes y contradictorios.
Y esa confusión, pues no es una falta de inteligencia tampoco, ¿verdad? Es una falta de contacto con la verdad. Repito, esa confusión no es falta de inteligencia, es falta de contacto con la verdad. Ujú. Entonces, otro la ve, esta incoherencia entre sentir, pensar y actuar, ¿no? Entonces la vida se va volviendo un rompecabezas y que es difícil de sostener. Siento una cosa, pienso otra, digo otra, hago otro. Empiezo a vivir una manera rota, inconsistente, con distintas direcciones, incoherente. Y cuanta más incoherencia haya en nuestras vidas, más energía se gasta sosteniendo la mentira. Repito, cuanto más incoherencia, más energía se gasta sosteniendo la mentira. Por eso, en la medida que mantengo mayor coherencia, voy a tener más energía. En la medida que soy más auténtico, más verdadero, voy a tener más energía. Y en la medida que soy menos auténtico, menos coherente, voy a vivir con menos energía. La otra característica, repetición compulsiva de patrones. ¿Ah? Cuando una persona vive lejos de su verdad, repite lo no resuelto. Relaciones similares, conflictos similares, fracasos similares, sabotajes similares. Es decir, es una vida no creativa, es una vida mecánica, repetitiva. ¿Por qué? Porque como dijo Jung, el inconsciente es destino y es destino para que se haga consciente. Entonces, esta repetición compulsiva de patrones es porque el inconsciente, lo que dijimos hace rato, ese algo queda en el inconsciente, quiere volver a crear una vida para que tengamos la oportunidad de ver la verdad y reconocerla y no simplemente escaparla y saltarla. ¿No? Lo que dice aquí al final, la repetición es el modo en que la psique pide ser escuchada, el inconsciente pide ser escuchado. Entonces se repite una y otra hasta que lo escuchemos y hasta que lo transformemos. Bien. El siguiente, otro de los síntomas, sería sensación de actuar un personaje. Cuando esta verdad interior se reprime, emerge este yo construido, ¿verdad? El fuerte, el que no siente, el espiritual perfecto, el buen hijo, el competente, el que nunca falla. O sea, vamos construyendo personajes que tienen una función, que es ocultar la verdad que no queremos ver. Pero vivir en un personaje agota, porque exige sostener la máscara 24 horas del día. Y eso pues va agotando. Otra característica de saber que estamos alejados de esa verdad o que hay esa verdad no reconocida, ¿ah? Que hay ese autoengaño, es una vida emocional anestesiada o exagerada. Esta desconexión que tenemos con esta verdad genera dos grandes polaridades. O por un lado una anestesia emocional, nada me toca, nada me afecta, nada me duele, nada me congoja, nada nada me quiebra, ¿no? O por otro lado, una emoción desbordada, reacciones intensas, incomprensibles, dramatización, impulsividad, ¿verdad? Y ambas son formas de evitar el contacto con lo verdadero. Otra más, perder el sentido de dirección. Sin verdad interior no hay brújula, ¿verdad? Y sin brújula la vida se fragmenta y se vuelve confusa. Entonces las personas sienten falta de propósito, que nos vamos desconectando. Mientras no vayamos reconociendo esas verdades que están ocultas, vamos alejándonos, por eso hablamos de una distancia, alejándonos de nuestro ser, de nuestra autenticidad. Entonces, falta de propósito, falta de motivación, falta de claridad, falta de rumbo. Y no es que la vida está fallando, no es que la vida, como algunas gentes en esos espacios dicen, no tenga sentido, no tenga propósito, es que esta verdad interior no está siendo escuchada. Entonces, ¿cuál es el costo de evitar la verdad? Bueno, evitar la verdad tiene un precio psicológico alto.
se pierde energía vital. ¿Ah? Ya lo decíamos, se pierde autenticidad, se pierde libertad. Y por último, bueno, no por último, pero también se pierde la capacidad de relacionarse desde la profundidad. Se pierde la oportunidad de cambio real. Estas cadenas interiores, estas eh, camisas de fuerza interior que tenemos, que no vienen de fuera, ¿verdad? Se forman cuando evitamos mirar algo esencial en nosotros mismos. Porque esta verdad nos incomoda, ¿no? Ya veremos a qué le incomoda, ¿verdad? La mentira interior es insoportable. Ujú. Entonces, empezamos a vivir dentro de una paradoja fundamental entre esta verdad interior y este engaño o autoengaño. ¿Cuál es esta paradoja? Por un lado, tengo miedo de ver la verdad, pero solo la verdad me libera del miedo, ¿verdad? Es una paradoja. O sea, miedo a la verdad, pero solo viendo la verdad me libero del miedo, ¿verdad? Entonces, esa paradoja explicaría por qué la verdad no es solo un contenido, sino un umbral de transformación, ¿ah? Esa misma, eh, esa misma experiencia a la que le tenemos miedo es justo la que tenemos que atravesar porque es la que nos libera y la que nos lleva a la transformación. Entonces, cada vez que esta persona cruza este umbral, algo se reorganiza en el interior. Y van cayendo las máscaras, una máscara. Va disolviendo la ilusión, va liberando energía, aparece mayor claridad y surge una identidad más auténtica. Bueno, entonces este es el primer bloque, ¿verdad? Con este primer bloque vamos a establecer el punto de partida indispensable. No podemos hablar de liberación interior sin hablar de verdad interior. Repito. No podemos hablar de liberación interior sin hablar de verdad interior. Y a partir de aquí, el siguiente bloque abordará qué es exactamente la verdad interior, por qué tiene niveles y cómo reconocer cada uno de ellos. Y este va a ser el corazón conceptual de la conferencia.